Hay ataques que no solo dejan edificios destruidos, hay ataques que cambian por completo la percepción de una guerra. Y lo ocurrido en Kiev durante la noche del 10 al 11 de julio es uno de esos momentos que vuelve a poner el foco sobre una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin? Porque mientras miles de personas dormían, una serie de potentes explosiones sacudió la capital ucraniana incluso antes de que sonaran las alarmas antiaéreas. Y lo más preocupante no fue únicamente la fuerza del ataque, sino quienes acabaron pagando las consecuencias. Con el paso de las horas, las autoridades ucranianas fueron actualizando el balance de víctimas. Lo que en un primer momento parecía un número menor terminó aumentando. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que al menos 12 personas resultaron heridas. Entre ellas habían 2 niños de tan solo 10 y 11 años. Una noticia que volvió a recordar que en esta guerra los civiles siguen siendo quienes soportan el mayor peso de los ataques. Pero lo ocurrido esa noche tiene un elemento especialmente alarmante. Según el presidente Volodymyr Zelensky, las explosiones comenzaron incluso antes de que pudiera activarse la alerta aérea, es decir, muchos habitantes apenas tuvieron margen para buscar refugio antes de que los misiles impactaran. Y precisamente ese detalle ha provocado una enorme preocupación, porque reduce drásticamente las posibilidades de proteger a la población frente a un ataque de este tipo. Sin embargo, lo que ocurrió después aumentó todavía más la gravedad de la situación. Y es que las autoridades informaron de que Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital ucraniana el día de hoy. Este tipo de armamento se caracteriza por alcanzar velocidades extremadamente elevadas, lo que deja muy poco tiempo para reaccionar incluso cuando los sistemas de defensa detectan la amenaza. Si además las explosiones se producen antes de que la población reciba la alerta oficial, el riesgo para los civiles aumenta de forma considerable. Los impactos dejaron daños en varios distritos de Kiev. Entre ellos se encuentran Sviatoshensky, Darninsky, Solomiansky y Dniprovsky. Se registraron desperfectos en diferentes instalaciones e infraestructuras, obligando a los servicios de emergencia a desplegarse rápidamente durante la madrugada para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños. Tremenda tragedia. Pero detrás de cada cifra existe una historia mucho más dura. 2 menores acabaron heridos en un ataque que, según las autoridades ucranianas, alcanzó infraestructura civil. No se trata únicamente del daño material. Cuando un misil impacta en zonas donde viven familias, trabajan ciudadanos o estudian niños, el efecto psicológico permanece mucho después de que cesen las explosiones. Cada nueva noche de ataques alimenta el miedo de millones de personas que viven pendientes de una sirena que en esta ocasión llegó demasiado tarde. Y aquí aparece uno de los aspectos más delicados de este episodio. Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructura civil durante esta ofensiva nocturna. Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha acusado repetidamente a Moscú de lanzar ataques contra objetivos no militares, mientras que Rusia sostiene habitualmente que sus operaciones están dirigidas contra instalaciones relacionadas con el esfuerzo bélico ucraniano. Esa diferencia de versiones continúa siendo uno de los puntos más controvertidos del conflicto, aunque los daños sufridos en zonas urbanas siguen generando una fuerte condena internacional. Mientras tanto, Kiev vuelve a enfrentarse a una realidad que ya se ha repetido demasiadas veces. Reparar edificios es posible, recuperar carreteras también, pero devolver la sensación de seguridad a una población que se despierta con explosiones resulta mucho más difícil. Cada ataque obliga a miles de familias a convivir con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a producirse el siguiente impacto. Y esto podría tener consecuencias que van mucho más allá del propio ataque. Cada bombardeo de estas características refuerza la petición de Ucrania para seguir recibiendo sistemas de defensa aérea más avanzados y una mayor cooperación militar por parte de sus aliados occidentales. Cuanto menor sea el tiempo de reacción frente a los misiles balísticos, mayor será la necesidad de disponer de tecnologías capaces de interceptarlos antes de que alcancen sus objetivos.
Al mismo tiempo, estos ataques incrementan la presión diplomática sobre Rusia y vuelven a alimentar el debate internacional sobre la protección de la población civil durante la guerra. Las imágenes de barrios dañados y de menores heridos tienen un enorme impacto en la opinión pública y refuerzan la percepción de que el conflicto continúa afectando gravemente a quienes no participan directamente en los combates. Al final, esta historia deja una reflexión difícil de ignorar, más allá de las estrategias militares, de los mapas del frente o de los comunicados oficiales. 2 niños de 10 y 11 años terminaron heridos durante una noche de ataques contra Kiev. Y mientras sigan produciéndose bombardeos sobre zonas donde viven civiles, será imposible hablar de una guerra lejana, porque cada misil que cae sobre una ciudad recuerda que el coste más alto del conflicto continúa recayendo sobre personas que simplemente intentaban vivir una noche más en paz. Bueno, señores, vergonzoso lo que están haciendo estos bandidos, por no decir otra cosa. Cómo están descaradamente atacando a la población civil, cómo siguen intentando desestabilizar a gente inocente, atacando barrios de gente humilde, a la población, a gente indefensa. Es una vergüenza la masacre que se está cometiendo sistemáticamente contra el pueblo ucraniano, no solo durante los últimos 4 años, sino desde el 2014, porque al final esto viene de largo. Y bueno, señores, voy a leer vuestros comentarios, todo mi apoyo al pueblo ucraniano por esta masacre que se ha cometido este sábado, y es una vergüenza. La comunidad internacional tiene que parar esta masacre de esta gente que lo único que busca es invadir para saquear lo de los ucranianos. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.